Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a orar al Señor por esta palabra hermosa. Damos las gracias, Señor, por este lugar, por todos nuestros hermanos que han disponido su corazón, su entrega a venir este día, Señor, para querer buscar más de ti, para poder aprender. Te pido, Señor, que tú bendigas los labios de nuestra pastora, Señor, que seas tú el que fluyas a través del Espíritu Santo, Señor, para que nos vaya administrando nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, porque queremos aprender más, Señor. Si no queremos ser hacedores de la palabra, papito amado, te pido que envíes ángeles, Señor, que entren en nuestro cuerpo, para que abran nuestros oídos, Señor, y podamos entender esta palabra tan hermosa que nos tienes puesta esta mañana, Señor. Gracias por tus bendiciones, gracias por todo lo que nos has dicho, y te lo dejamos en tu santo nombre. Amén. Amén. Bueno, el Señor me habló una palabra que tenía que hablar con ustedes, que se habla de arrepentimiento. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Arrepentirse. Bueno, ustedes saben que el martes pasado citamos a todos los hermanos a la intercesión. Hicimos una convocatoria. Porque el día lunes estuvimos orando por hermanos, por el pastor. Ustedes saben que el pastor Nelson falleció, pastor Nelson Barrio. Para nosotros igual fue triste que él falleciera, un hombre joven. 70 años creo que tenía. 61, imagínense. Joven. Entonces, para nosotros igual fue triste, porque él nos vino, se acuerdan, de una enseñanza, de la intercesión. Y bueno, en esa noche yo me puse a hablar con Dios acerca de los problemas que está pasando hoy la iglesia. Que la iglesia está muy atada. Han ocurrido muertes inesperadas. También vimos el caso del pastor Carlos, que de repente se le encontró una pancreatitis y falleció súper rápido. Al hermano le pasó lo mismo. De repente le encontraron un tumor y al otro, ¿cuánto duraría? 2 o 3 días. 2 semanas. Una semana, imagínense. Y falleció. Entonces la muerte, imagínense, está rondando, y más con los siervos de Dios. Entonces yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Háblame. Y ahí yo tuve un ataque espiritual en la noche mientras oraba. Habían espíritus. El Señor me decía, esto es un ataque de brujería, de hechicería, contra la iglesia en general. Y de repente me puse a orar, a guerrear, y usted sabe que el celular tiene una aplicación que se llama Siri, ¿cierto? Y la que uno le da comandos y te conecta a diferentes aplicaciones. El celular se prendió solo y me mandó un mensaje. Ese mensaje decía, los seres humanos tienen una religión, pero nosotros somos polimeros. Ese mensaje me lo envió un demonio, un espíritu. ¿Por qué? Porque él veía, Dios me dio entendimiento. ¿Por qué Dios habrá permitido que me mandaran ese mensaje? Porque usted sabe que el diablo habla, pero se echa el agua, ¿cierto? Se echa el agua. Así que el Señor me hablaba, ¿sabes qué pasa, hija? ¿Por qué el diablo? ¿Por qué está proliferando la maldad? Porque los seres humanos solamente tienen una religión. Porque muchas veces vamos a la iglesia el día domingo y no tienen comunión conmigo. Y su palabra dice que muchos dirán en aquel entonces, Señor, nos echamos fuera en tu nombre, no hicimos milagro, nunca os conocí. El Señor les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y nosotros podemos estar jugando a tener una religión, hermanos. Podemos estar engañándonos nosotros mismos pensando que estamos conociendo a Dios, que estamos buscando su camino, y sencillamente estamos siguiendo una religión. ¿Por qué no estamos conociendo a Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios vivo? Entonces no basta solamente con que usted venga los domingos. No basta solamente con que usted diga, se ponga las chapas, que soy un evangélico o que soy un cristiano. Usted tiene que arrepentirse de sus malas obras. Fuera de mí, hacedores de maldad. Son gente que hacen cosas malas. ¿Qué cosas malas? No amar a Dios con todo el corazón, no amar al prójimo como usted mismo. Estamos siendo injustos. Por eso el Señor me decía, la maldad ha proliferado, hija. Por eso que el punto de contacto que el enemigo está robando en el país, en la ciudad, en las familias. Por eso que el enemigo ha venido y ha destruido la familia a través del divorcio, a través de la fornicación y el adulterio. El Señor me decía, yo quiero pueblo que realmente me conozca, como es el Dios verdaderamente. Y algo que dijo también el diablo, somos polimeros. Y yo no tenía polimero, ¿qué es lo que es? Me busqué en el Google. San Google le llaman, ¿no?
Y en el cobre aparecía polímeros, es una estructura básica molecular en la que están unidas por enlaces, que son muchos, pero que se compactan, porque están tan unidos que se compactan. Y eso hace el diablo. El diablo trabaja con sus comandos y trabajan en forma unida contra la iglesia. Los satanistas se juntan, que son pocos, pero se juntan y ayunan y oran para destruir a la iglesia. ¿Y qué hacemos nosotros? Yo el día martes convoqué a una intercesión y el Espíritu me dijo: convoca intercesión para que juntos empecemos a buscar el rostro de Dios. Yo sé que algunos no pudieron venir por trabajo, diferentes motivos. Y el Señor me dijo: los que lleguen, vas a ungir sus pies con aceite y vas a orar por ellos, porque ellos vinieron porque fueron llamados. Entonces ese día la presencia de Dios fue tremenda. No sé lo que está conmigo, pero fue muy fuerte la presencia que bajó en esos momentos, en la intercesión. Y después Dios nos dijo: vamos a ungir. Y me dijo el Señor: extiende las estacas. Extiende las estacas, me dijo el Señor. Y pues se acuerdan que con el pastor Nelson solamente oramos desde Huamachuco hasta Alcán, desde acá esta calle que sube, Mario Silva, y la calle Félix García. Ese era nuestro punto de influencia supuestamente. El Señor me dijo: no, extiende las estacas, me dijo el Señor. Así que ungimos los vehículos, nos ungimos los pies y salimos a recorrer todo el sector desde allá abajo, como Caparrosa, nos fuimos Pedro Aguirre Cerda, nos fuimos por la avenida que baja la Perencanto y hasta arriba, y justo arriba encontramos un terreno y ungimos una piedra que había ahí con aceite. Y el Señor me puso en el corazón que fuera a hablar para pedirla para la iglesia. Y bueno, esa situación pasó en ese día. Fue hermoso lo que Dios nos mostró. Mientras orábamos, nosotros empezamos a orar por las personas, empezar a orar por la gente y a ordenarle al enemigo que suelte las almas de los hombres para que se vuelvan de las tinieblas a su luz admirable. Y el Señor nos lleva. ¿Se acuerdan cuando dice la palabra que tenemos que atar al hombre fuerte para que suelte, ¿cierto?, sus bienes? Y nosotros tenemos que ordenar al hombre fuerte que suelte las almas de las personas. Y eso fue lo que hicimos en ese acto profético. Empezamos a orar. Resulta que el Señor puso en mi corazón, justo está el hermano, yo por eso escucho a mis hermanos, porque yo sé que Dios me habla a través de ellos. Y el hermano René me dijo: pastora, voy a hablar con Patito Reyes, el amigo del, ¿cómo se llama?, de bienes nacionales. Así que yo fui a hablar con él. Y resulta que mientras conversábamos, Patito Reyes me empezó a contar su experiencia que él está teniendo con el Sename y de todos los problemas que hay en el Sename. Y me dijo: ¿sabe qué, pastora? Me dijo: yo estoy pidiéndole a Dios, o sea, él está orando a Dios por tanto niño maltratado, hermano. Y sabe que la mayor cantidad de niños con problemas está acá en este sector, casi el 80% de niños y jóvenes están con problemas. Y mientras nosotros íbamos haciendo el acto profético, el Señor me puso en la mente el Surga. Yo no sabía que Dios me iba a alinear con el Surga, pero resulta que Patito Reyes me dice que él ya pidió fondos para empezar a hacer otra Surga, porque ese era un hogar de menores que lo hicieron como una cárcel, pero en realidad era hogar de menores, y él va a hacer algo de tal manera que se pueda rehabilitar a estos niños. Y yo le dije: ¿sabe qué, Patito? Dios me está mostrando que la primera piedra tenemos que ungirla y orar por ese sector para que estos niños... ¿Sabe por qué hay tinieblas? ¿Usted sabe por qué? ¿Sabe usted que las tinieblas no existen? ¿Sabe usted que el frío no existe? Las tinieblas es la ausencia de luz y el frío es la ausencia del calor. ¿Sabe por qué estos niños se portan tan mal? ¿Por qué estos niños salen delincuentes? ¿Por qué estos niños hacen tantas cosas malas? ¿Por qué? Porque no tienen el amor de Cristo en el corazón. Porque para entrar a convertir a esta gente se necesita el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y la iglesia qué está haciendo? ¿Y usted qué está haciendo, hermano? Está orando por su gente, está orando por los niños, está orando por el país, está orando por Chile. Si Chile está así es por causa nuestra, porque la iglesia no se ha levantado en oración. El hermano Mario nos mandó un link, no sé si ustedes lo escucharon, que la masonería está entronizada, hermano, en el Palacio de Gobierno. La masonería, a través de Michelle Bachelet, que ella es agnóstica, masona, instauró
todas estas leyes en contra de la iglesia, en contra de las leyes de Dios. ¿Y usted ha orado por nuestras autoridades? ¿Usted ha hecho una oración, decir, Señor, yo voy a orar por mis autoridades? Dice, orar por nuestras autoridades para que podamos tener paz en el gobierno, hermano. ¿Ha orado usted? ¿Qué está haciendo la iglesia, hermano? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Estamos encerrados en 4 paredes? ¿O nos conformamos solamente con venir el día domingo a la iglesia? Y eso fue lo que Dios me mostró a través de esa palabra que me dijo el demonio. El demonio dijo, los seres humanos tienen una religión y eso le conviene al diablo. Eso es lo que hace el diablo. Te conformas con una religión en la que te va a llevar al infierno. Pero Dios te está diciendo en esta mañana que es tiempo de arrepentirse, de buscar el rostro de Dios y clamar como nunca antes. Si usted quiere ver la manifestación del reino de Dios, el primer paso, arrepentimiento. Por eso que Dios me habló ahora del arrepentimiento. Dile a mi pueblo que se arrepientan de sus malos caminos, porque yo soy amplio en perdonar. Y el Señor acá me mostró qué significa la palabra confesar. Porque muchas veces nosotros decimos, usted ha leído lo que dice acá en la Biblia, que se lo sabemos de memoria. Confesamos nuestros pecados y confesamos nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. La palabra de Dios nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Y usted se ha dado cuenta, la palabra que significa confesar. La palabra confesar significa aborrecer lo que Dios aborrece. Si Dios aborrece la fornicación, yo también tengo que aborrecerla. Si Dios aborrece la mentira, yo también tengo que aborrecer la mentira. Si yo aborrezco la injusticia, yo también tengo que aborrecer la injusticia. Pero el problema está que a la iglesia le gusta el pecado. A la iglesia se está acomodando a una vida liviana y barata, sin efecto en el reino. Y en eso estamos mal. Por eso Dios me hablaba, me decía, diga a mi pueblo que se arrepienta. Si quieren ver la leche y la miel, tienen que entrar creyendo que Él es poderoso para levantarte, pero tú tienes que entrar bajo arrepentimiento. Dice aquí la Biblia, la palabra confesar viene del compuesto asentir, de hacer un pacto, de un reconocimiento, de un profesar, de un prometer, de un confesar, de declarar. Es decir, yo me pongo en acuerdo con lo que Dios dice. Mira, hermanos, cuando conocí a Dios, Dios me tuvo que convencer a mí de mis pecados. Y yo el pecado más grave que tenía era la idolatría. Quizá no fue una adúltera, quizá no era una drogadicta, pero yo era una persona idólatra. Porque yo pensaba que al poner imágenes de Jesús, al llevar mi rosario, al llevar mis estampitas, estaba agradando a Dios. Y yo tuve que ponerme en acuerdo con su palabra que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos. ¿Y quién está en los cielos? Jesús, Dios, la Virgen, los santos, ¿sí? Bueno, la Virgen una sola, no la Virgen como era la Iglesia Católica, que tiene Virgen por todos lados, no. Pero ¿qué pasa? Yo al hacer mi imagen estaba pecando contra Dios. Yo me creí una persona muy buena, con cara piadosa, cara de monja. Mentira del diablo. Si yo siguiera esa condición me iba a condenar en el infierno igual que todos los demás. Igual que un adúltero, un fornicario, que un ladrón, un homicida. Estaba en el mismo nivel que el homicida. No le estaba agradando a Dios. Y yo tuve que arrepentirme. ¿Qué tuve que hacer? Agarrar todas las cosas que yo tenía, romperlas, quemarlas y hacer un acto de arrepentimiento, hermanos. Tuve que hacerlo. ¿Por qué? Porque a Dios no le agradaba que yo me hiciera idolatría, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Dios te está llamando a ti a hacer algo en la que tú tienes que arrepentirte. Si tú estás enojado con alguien, ¿qué tienes que hacer? Reconciliarte. Si tú estás, por ejemplo, mintiendo en algo, has mentido a tu prójimo, ¿qué tienes que hacer? Decirle la verdad y confesar y reconciliarte. ¿No es verdad? ¿Qué pasa si usted robó? Porque a veces nosotros le roba o indirectamente quizás robó, no paga la deuda. Es lo mismo que robar. Ay, hermanito, préstame 10 lucas para, no sé, para algo. Y me olvido de la deuda. Usted está robando, hermano.
Déjese de ponerse esa chapa de mentiroso. Y estamos robando si yo no pago las deudas. Y aquí dice la Biblia que el impío pide prestado y no paga. El impío pide prestado y no paga. Si usted no paga sus deudas, está bajo la condición de un impío. Hermano, pongámonos de acuerdo con la palabra. Lo que es pecado es pecado. Entonces tenemos que volvernos a Dios, ¿no? Por eso Dios me dijo, dile a mi pueblo que se arrepientan de sus malos caminos. Luego dice en Isaías 1:18, nosotros primero tenemos que ver que tenemos una deuda con Dios. Dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor quiere que estemos a cuenta. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El único que tiene poder para limpiar tu pecado se llama Jesús de Nazaret. Y yo le digo, por palabra de Dios, si usted persiste en sus pecados, va a sufrir las consecuencias. Y la va a sufrir sus hijos. Eso es lo peor. Nosotros no tan solo dañamos nuestra vida, sino la de nuestros hijos. Porque acuérdense lo que dice en Éxodo 20. Y yo castigaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando usted no se arrepiente, cuando Dios te empieza a hablar a tu mente, deja el pecado, y tú no le haces caso, estás aborreciendo a Dios. Porque eso es, hermano. Cuando usted no cumple su palabra, usted está aborreciendo a Dios. Y así lo dice. Y tenemos que ponernos en acuerdo con lo que dice aquí la Biblia. Si la palabra lo dice, es porque es así. Después el Señor te dice en Isaías 43:25. Por eso es importante que usted se arrepienta, que usted se ponga en acuerdo con Dios. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Quién es el que te va a borrar tus rebeliones? Es Él. Pero dice, por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados. Pero Dios te está invitando en esta mañana, hermano, a que tú vengas con un corazón arrepentido, con un corazón dispuesto a buscarle, con un corazón dispuesto a llenarte de su presencia. Muchas veces, a veces nosotros pecamos de ignorancia, ¿cierto? Y el Señor, yo le decía, Señor, muéstranos en qué cosas te estamos fallando, porque yo no quiero pecar contra ti. Y el Señor me dice acá en Hechos 26:18, miren lo que dice la palabra. Nosotros, el que abre los ojos es Dios, y es a través de la predicación. Y lo que a mí Dios me decía, predica mi palabra, háblale a mi pueblo, dile las cosas que están mal, porque yo voy a abrir sus ojos. Así me dijo el Señor, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios. Si usted está en pecado, ¿quién es el que tiene el derecho legal sobre tu vida? Satanás. Es la potestad de Satanás. Si tú caminas en el camino de la rebelión, de la terquedad y no escuchar a Dios, hermano, estás en el camino de la potestad de Satanás. Y esa potestad de Satanás te va a tener como esclavo, como esclava. No vas a ser libre, te va a destruir tu vida, tu familia, tus hijos. Entendamos, hermano, Dios nos dé entendimiento para que huyamos del enemigo. Y dice, para que reciban por la fe que es en mí, se dan cuenta que es fe, es solamente creer, aunque usted no lo vea, que es en mí remisión de pecados, y no, esa palabra dice remisión de pecados y herencia entre los santificados. Esa palabra que dice ahí de suerte, dice herencia. Si yo quiero recibir la herencia, ¿ustedes somos iglesia, herederos del reino o no? Repita conmigo, yo soy iglesia de herederos del reino. Voy a recibir herencia, hermanos. Y para que usted reciba herencia, la herencia se recibe entre los santificados. ¿Usted quiere santificarse para Dios? ¿Usted quiere vivir para Dios? Entonces, mis hermanos, tomemos la decisión de ponernos en acuerdo con lo que dice su palabra, porque lo que dice su palabra es la que te va a dar vida. El pueblo de Israel, ¿por qué no entró en la tierra prometida? Porque fueron rebeldes y no le creyeron al Señor.
y vagaron 40 años en el desierto, marcando el paso, hermanos. En una semana podrían haber llegado, pero su desobediencia los hizo estar 40 años, porque todavía tenían una mentalidad de esclavitud, todavía tenían una mentalidad que no puedo, todavía tenían una mentalidad que soy débil, todavía tenían una mentalidad que, ¿quién soy yo? No tenían identidad de hijo de Dios. En cambio que Josué y Caleb tenían otra mentalidad. Vamos, porque lo vamos a aplastar, dice, como langosta lo vamos a aplastar. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu actitud frente a la vida? Ay, es que no me saludaron en la iglesia, me quedo en mi casa. Ay, es que los hermanitos no me gusta cómo hablan, y me quedo en mi casa. Por todo criticamos, hermano, y buscamos chivo expiatorio. No voy a la iglesia porque me cayó mal el hermano, no me saludó, no me miró, el pastor no me llamó, y montones de excusas. Y esa es una excusa barata, hermano. Tú al que estás siguiendo a Cristo, no al hombre, no una denominación. Tú tienes que buscar comunión con el Hijo de Dios, conocer a Dios. Conocer a Dios es entrar en intimidad con Él, buscarlo en la mañana, buscarlo en la tarde, buscarlo en tu trabajo, buscarlo cuando compras, buscarlo en cada momento de tu vida. Eso es conocer a Dios. Cuando conoces a Dios solamente un ratito, aleluya, y pongo cara de santo los domingos, no, quiere que busquemos comunión con Él, que busquemos al Señor de todo corazón, que doblemos rodillas cuando estemos en una situación difícil, que empecemos a buscar su rostro cuando tú veas que negocios se cierran, cuando veas de repente que tu hijo se te porta mal. Ahí es donde hay que orar y clamar a Dios y ayunar, hermano. Hay que ayunar, buscar a Dios, buscar el rostro de Dios. La reina Esther, no por ser la reina Esther llena quizá de lujos, o quizá que tenía el favor del rey y tanta cosa, cuando vio que su pueblo estaba siendo cautivo, iba a ser destruido en un día, dice que ayunó 3 días y convocó ayuno a su gente. Se vieron, y el ayuno, hermano, y la oración, todo lo malo fue vuelto para bien. ¿Por qué? Porque Mardoqueo llegó a ser el segundo después del rey, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en vez de que ellos fueran cautivos, ellos tomaron posesión de sus enemigos. Y eso hace el ayuno y la oración. Yo te pregunto a ti, ¿has orado y ayunado por tus hijos? ¿Eso malo que tú estás viendo en tus hijos se va a volver para bien? Es tiempo, hermano, que tenemos que buscar a Dios en ayuno, en oración, me decía el Señor. Las tinieblas han avanzado, me dijo Dios. Mucho han avanzado las tinieblas. ¿Y qué está haciendo mi iglesia? ¿Qué está haciendo mi pueblo? Entonces cuando yo conversé con Patito Reyes, yo le dije, mire, yo vamos a orar por usted, porque usted está puesto en un lugar estratégico. Incluso el diablo lo había desanimado tanto que él quería dejar los cargos, el cargo concejal, porque él solamente se iba a dedicar solamente a cuidar a estos niños del Senado. Pero yo le dije, ¿sabe qué, concejal? No lo haga. Porque si usted se sabe, porque mire, yo tengo un pensamiento, digo, si nosotros, él es un hijo de Dios, él no está por dinero, él está por vocación. Y él decía, si usted se sale de ese lugar, va a llegar otro, y ese otro va a ser quizá un impío. Y usted le está cediendo el lugar, dice, a un impío. Pero si usted está en ese lugar estratégico, usted puede abrir puertas a la iglesia. ¿Puertas para qué? Porque usted nos puede dar cosas que nosotros no tenemos. Recursos, lugares, por ejemplo, ir allá al Senado, predicar el evangelio a los niños, poder hacer cursos, charlas, talleres cristianos, valóricos. No se salga de ese lugar. Así que yo les pido a todos ustedes que podamos orar por Patricio Reyes. Él ha llevado una carga muy pesada, porque él quiere hacer justicia y se da cuenta que hay tanta cosa corrupta en la política, que él se desanimó tanto, porque él quiere hacer lo bueno, pero a veces es tan fuerte la presión. Entonces dice, pastora, yo digo, usted busca a Dios. Mire, José, Dios lo puso en lugar de autoridad para brillar. Así que usted siga adelante. Dios me mostraba eso, que él perseverara. Así que yo le quiero poner a usted también esa carga como Patricio Reyes. Oren por él, porque Dios lo puso en un lugar estratégico. Y quizá es para dar, porque nadie se preocupa del huérfano o la viuda, nadie, ¿cierto? Pero se está preocupando de ese niño que está siendo abandonado, ese niño que los padres ni se preocupan de él. Quizá los padres son unos delincuentes y él trata de poner en lugares de casas de acogida. Entonces ahí tiene que intervenir. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue la recomendación de los 8 apóstoles? ¿Se acuerdan o no? No descuiden a las viudas ni a los huérfanos.
¿Y usted se ha preocupado de algún huérfano? Le pregunto yo a usted. ¿Usted se ha preocupado de algún niño que nadie se preocupa por él? Yo decía, cuando yo llegué a este colegio, a mí me da hasta ganas de llevar con los niños a la casa, porque yo veía que la mamá no está ni ahí con el hijo. Los papás los dejaban en la escuela abandonados. Porque se necesitan casas de acogida de niños, hermano. O por último, ir y darle una palabra de aliento a un niño. Los niños necesitan de Cristo. Y nosotros podemos trabajar en conjunto con el hermano. Por eso el Señor me dijo, extiende tus estacas, porque el lugar de influencia va a ser mayor. Y ahora la hermana, me dice ella, una hermana que oraba con el hermano Patito, me nos van a invitar para ir a orar por el Senado, para ir a ungir el lugar y para orar por los niños, para orar por todas las causas que están de violación, de abuso y de tantas cosas. Así que, hermanos, Dios nos está encaminando, pero yo necesito que la iglesia, ustedes, vivan de santidad. Seamos pocos, seamos muchos, no importa. Dios con 12 revolucionó a su generación. Con 12. No, y uno era el diablo, pero era uno nomás. ¿No es verdad? Dios llama a que nos convirtamos. Convirtámonos a Dios de todo corazón, hermano, y avancemos en el reino de los cielos. Y no se centre tanto en usted mismo. No se centre en usted mismo. Ay, que no me quisieron, que no me amaron. ¿Sabe qué, hermano? Cuando yo realmente maduré en la iglesia, porque yo igual así de inmadura. Ay, que no me quería congregar, pasaba una crisis terrible en la iglesia. El pastor, puros malos testimonios con el pastor. Yo dije, ¿dónde está la iglesia? Decía yo. Mire, si el pastor es así, imagínense, decía yo. Era terrible el pastor. Yo lo veía más un impío que un cristiano, el pastor. Entonces me decepcioné del hombre. Y Dios ahí me dijo, tengo algo contra ti. ¿Qué cosa, Señor? Si yo te sirvo en la iglesia, yo aquí estoy de maestro escuela dominical. ¿Qué cosa, Señor? Es que has perdido tu primer amor. Y claro, recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete, le dijo el Señor. Y yo, claro, comencé a recordar, claro, me decepcionó el pastor, me decepcionaron los hermanos, me decepcioné de la iglesia cristiana, que todo era uno hipócrita. Y ahí se me dijo, ¿te he decepcionado yo? Si yo pagué en la cruz por ti. No, Señor, tú jamás. Entonces, ¿por qué ya no me sirves como antes? ¿Por qué ya no tienes ese fervor que tenías antes? Perdón. Y yo lloré al Señor, le lloré y dije, Señor, perdóname. Porque yo te puse en el lugar de Dios. Porque muchas, miren, yo sé que a veces la iglesia evangélica critica mucho a la iglesia católica, que es idólatra, porque tiene sus imágenes, ¿cierto? Su estampita, tiene a Jesús en imagen. Y ahí la palabra de Dios clara cuando dice que no debéis pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedras preciosas o imaginación de hombre. Es fácil, sale en la Biblia clarito que no tenemos que hacernos imágenes. Y si nosotros la honramos, porque la iglesia católica, nosotros no la adoramos, pero sí le prendemos, eso es honrar. Le dice bien clarito, no las honrarás. Entonces eso me convenció a mí, la palabra de mi pecado. Y fue fácil para mí, ya rompo mi escultura, todo. Pero ¿sabe qué? La iglesia evangélica tiene una idolatría en el corazón. Y es una idolatría al pastor, a sus líderes. Que ¡ay! El pastor, y viene el pastor, hay que limpiar las mesas, hay que barrerle, siéntese pastor, siéntese. Es como que al pastor lo tienen el súper estrella evangélico de todo. Y poco menos falta que le besen los pies. En eso caímos nosotros. Y yo lo confieso como pecado. Idolatría a la autoridad o al pastor. Y eso está mal, hermanos. Nosotros no, porque el pastor se cae, se me cayó la fe. No, ya, no decepcionamos del pastor, del líder. No, el que me discipula, no, él también falla, así que yo no creo en los cristianos. Jesús nunca te decepciona. Y gracias a Dios que me decepcionaron, hermanos, los pastores. Gracias a Dios que me decepcionaron. Porque mi fe absoluta la puse en Jesús de Nazaret. Porque comencé yo a orar y decirle, Señor, tú pagaste el precio por mí, así que yo te voy a amar y te voy a servir el resto de mi vida. Y voy a obedecer tu voz. Porque yo antes escuchaba todo lo que me decía el pastor. El pastor me decía, no uses pantalones porque eso es del mundo. Así me decía, eso es del mundo. Y acá la Biblia dice que, y me leía la Biblia, mira lo que dice la Biblia, que el varón no tiene que usar vestido de mujer y la mujer de varón. Y yo hacía lo que me decían. Así agarré todos mis pantalones, los vendí a las pulgas y la verdad también para la iglesia. Eso hice yo. Y dije, voy a sacar provecho de esto y lo doy a la iglesia. Y pura falta, ¿cierto? Y después la mujer tiene que cubrirse el cabello. Así que todo el día yo andaba con pañuelitos para... No, si del cabello manestreo, no.
que dice la Biblia que no tenemos que celebrar la Pascua, que es una fiesta pagana. Y nosotros hacíamos todo lo que nos decían. No escudriñábamos. Y cuando me se cayó el pastor, Señor, háblame tú. Háblame tú, Señor, porque ahora me doy cuenta que lo que enseñó el pastor fue solo religión. No fue nada vida de Cristo. Y en realidad el que fue mi pastor en toda esa época, hermanos, porque Dios, imagínense, Dios usó una manera diferente para enseñarme. Acuérdense que yo recibí a Cristo por la televisión. Gigi Ávila decía que la televisión era el cajón del diablo, pero para mí fue de salvación, porque yo a los 8, 10 años no tenía Biblia. Mis papás lo único que conocía era la iglesia católica, me llegaban a ver las vírgenes. Cuando yo en Semana Santa vi la película de Jesús de Nazaret, yo me enamoré de ese Cristo. Y yo me fui diciendo, Señor, yo quería seguirte, yo quería ser tu discípula, ¿por qué te fuiste? Me fui llorando a mi pies, imagínense. Cuando Dios me habla en la noche, sentí un fuego en mi interior que me dijo, yo estoy vivo y estoy acá contigo. Y yo por eso quería ser monja, porque Dios me impactó el corazón, hermano, de ver su amor tan grande. Y esa fue mi primera experiencia con Dios, imagínense, a través de una televisión. No había un pastor, no había un curita, nada. Y en los tiempos difíciles en los que estábamos en una esclavitud humana, religiosa, de un pastor que era así, era bien, como se dice, drástico con nosotros, pero él hacía samba y canuta, tenía una vida doble, y yo no me daba cuenta. Solamente veía la expresión de que era áspero, altivo, soberbio, iracundo, pendenciero, tenía puros malos frutos. Y lo único bueno que tenía era que Dios lo usaba mucho, porque él oraba por los hermanos y se sanaba. Así los cánceres, así, hermano. Una niña con tumor, yo con un tumor de oído, él oraba por la hermana, se sanaba así. Era lo único bueno que tenía, era la gracia de Dios. Él usaba, pero de una manera increíble. Eso era lo único. Pero el carácter era horrible. Yo creo que él tenía problemas de esquizofrenia, paranoia, no sé. La cosa es, hermano, que mi pastor verdadero fue Armando Ayuso. Porque yo lo que hacía los días domingos calladita, como para que no me viera, porque él me retaba. No veáis esas cosas, me decía, tú estás buscando otra cobertura, me decía, yo soy tu pastor, no es así. Era bien, me juzgaba mucho. Entonces yo escondida veía a Lucía y me ponía a escucharla. Y eso me alimentó durante muchos años. Él fue mi pastor que me enseñó la salvación, me enseñó muchas cosas. La televisión, veía el láser. Y yo obviamente servía en la iglesia. Entonces yo ahí me di cuenta, hermanos, que nosotros tenemos que buscar comunión con Dios, hermano. Los hombres te van a fallar, hasta yo te puedo fallar, o yo me puedo morir, ¿cierto? O el pastor se nos puede ir, o mire, ahora yo me di cuenta con el pastor Nelson, ¿qué iba a pasar en la iglesia? El Señor me decía, yo soy el pastor de la iglesia. Yo soy el pastor de la iglesia, hijo. Y yo soy, dice, Él está sentado en su trono, hermano. Y a Dios no se le escapa nada. Incluso la palabra de Dios me dice, ¿sabe qué? En los postreros tiempos habrán guerras, rumores de guerra, habrán pestes, a ver, ¿qué va a haber? En los finales de los tiempos dice que el amor de muchos se enfriará, porque se multiplicó la maldad, hermano. Lo que más vemos hoy en día es maldad, hipocresía, tiniebla, gente que tú le das amor y de repente te tiran dardos. Por eso hay mucha gente que no quiere ir a la iglesia, hermanos, porque ve la hipocresía, ve la religión, como decía, los mismos demonios, ¿sabes? Imagínense. Los seres humanos solo tienen una religión, pero nosotros somos polimeros a veces. Entonces yo decía, Señor, es urgente conocerte, realmente, buscar tu rostro. Y yo quiero convocar a la iglesia a eso. Nosotros vamos a hacer intercesión y oración. Así que yo le invito el día martes a las 7:30 de la mañana, vamos a hacer intercesión en la casa pastoral y vamos a orar y pedirle a Dios diseños. Vamos a doblar rodillas y le vamos a clamar a Dios con un solo corazón, porque yo estoy aburrida, estoy cansada de ver religión, hermano. Yo quiero ver el poder de Dios, yo quiero ver a esos niños libres, yo quiero ver a ese niño que es liberado de demonios, que muchas veces veo que dice que quiere matar, que quiere suicidarse. Veo niños atados, yo quiero ahora ver el poder de Dios que libera a esos niños. Yo quiero ver el poder de Dios que ha liberado gente que ha sido atada. En el nombre de Jesús lo podemos hacer, hermano. Y usted ore por sus hijos, ore por sus hijos, no se desanime, hermano, siga orando. Eche fuera espíritu de incredulidad, eche fuera espíritu inmundo que pueda estar atormentando a sus hijos, pero usted tiene que levantarse por su generación.
Es usted que tiene que levantarse. Es muy fácil decir, hermanita, ore por mí, por mi familia. Usted tiene que orar por su familia. Usted tiene que levantarse por su gente. Porque si no, usted va a sufrir la pérdida de todo lo que Dios quiere entregarte. Hermanos, Dios me hablaba de algo que dice la Escritura. La verdadera tristeza que Dios quiere provocar en nosotros un genuino arrepentimiento. Y eso sale en 2 Corintios 7:10. Y yo eso es lo que le estoy pidiendo a Dios por cada uno de ustedes. Porque muchas veces Satanás viene a atormentarlo en las noches. Porque Satanás muchas veces viene a robarte. Porque no hemos tenido un genuino arrepentimiento. ¿Nos vamos a poner de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Sí o no? Lo que es pecado, hermano. Y dejemos ya de engañarnos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Eso cosechará. Y dice en 2 Corintios 7:10, dice, porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse, más el dolor de este siglo obra muerte. Quiero leer esta versión que dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento, que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Hermanos, ¿por qué a veces caemos en depresión? Porque estamos bajo una tristeza del mundo. La depresión, hermano, es causa de la tristeza del mundo, en ver tantos problemas y ver que no tiene soluciones. Pero la fe, el dolor que tú tienes que sentir es por haberte apartado de Dios. El dolor que tienes que sentir es, Señor, perdóname, te fallé como padre, te fallé como hijo. Cuando yo tuve problemas en la iglesia, hermano, cuando pasamos el tiempo difícil, en el que mi papá es testigo, no teníamos dinero, no teníamos iglesia, con muchas situaciones con mi esposo, culpándonos muchas cosas de errores que cometimos. Nosotros no dijimos, Dios, ¿a dónde está Dios? Porque es tu culpa, Señor, tantos problemas y yo siempre diezmado. No, nosotros nos doblamos rodillas. Señor, nosotros nos equivocamos. Yo pequé, Señor. Yo me equivoqué, Señor. Perdóname, Padre. Y ayúdame a salir de este hoyo. Ayúdame, Señor, a salir de este lodo cenagoso. ¿Cómo salgo, Señor? Y Dios me dio solamente 2 palabras. Paga lo que debes y confía en mí. Eso me dijo Dios. Mira las aves de los cielos, que ni siembran ni recogen en granero, vuestro Padre Celestial las alimenta. Y yo empecé a pagar mi deuda. Ya, Señor. Y yo le creí a Dios, hermano. En cuanto a iglesia, también le creímos a Dios. Yo buscaba iglesia, andaba con pastores, y yo igual no dejaba de estar en medio de la iglesia, con hermanos, y tampoco me fui al mundo. Estoy decepcionado de todo, así que me voy al mundo. No, hermano. No. Más lo busqué, porque tú eres el amor de mi vida, Señor. Y si hay problemas, es que yo me equivoqué. Yo cometí el error, porque tu palabra es fiel y verdadera. Y yo soy el que comete el error, Señor. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros reconozcamos nuestros errores delante de Él y volvamos a Él de todo corazón. La palabra, miren lo que dice la Biblia en Hechos 3:19. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos. No basta solamente con decir, Señor, me equivoqué. Ahora tienes que volver al camino, a tener una actitud contraria a lo que estás haciendo, para que sean borrados tus pecados. ¿Cómo van a ser borrados los pecados si no cambias tu manera de pensar y no cambias la actitud? Si sabes que golpear a tu esposa o gritar a tu esposa está mal, no lo hagas. Refrena tu lengua. Comienza a pedir a Dios fortaleza para vencer la ira, para vencer el contestarle quizá a tu marido, para vencer quizá el no buscar a Dios, hermano. El que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Si usted sabe que buscar a Dios, que ayunar es bueno y no lo hace, está pecando. Está pecando, hermano. Y dice, ¿para qué? Para que vengan tiempos de refrigerio. Usted tiene ese tiempo de refrigerio. ¿Sabe lo que significa refrigerio? Fiesta, bendición, jubileo, presencia del Señor, tiempo de refrigerio. ¿Cómo va a venir eso si la iglesia no se arrepiente? Si no se vuelve de todo corazón a Dios, que muchas veces tienen a Mamón
como un Dios y no al Dios de los cielos y la tierra. Eso es lo que Dios está diciendo hoy en esta mañana. ¿Y saben qué significa la palabra arrepentirse? Significa metanoeo, que significa del mismo vocablo metamorfosis. ¿Usted sabe esa palabrita qué significa metamorfosis? ¿Lo ha entendido alguna vez? Eso le pasa a la oruga. Y nosotros somos como la oruga cuando estamos en pecado. Nos arrastramos. La oruga, ¿qué es lo que hace? Come todo, la hoja, ¿cierto? Siempre está comiendo. Centrada en sí misma, para puro engordar. Yo le pregunto, ¿será usted oruga? ¿Seremos oruga todavía? Que siempre está centrada en sí misma. Que la oruga no tiene tiene los pies tan cortitos que apenas se arrastra. No tiene una visión amplia para mirar todo su entorno. Ahí está, estancada. Y eso es lo que quiere el diablo, estancarte como la oruga. Pero tú tienes que cambiar la mentalidad y que se produzca un cambio en ti. Y ese cambio es doloroso, porque cuando la oruga comienza a formarse, ¿cierto? Esa envoltura, empieza un cambio. Y totalmente es diferente cuando sale la mariposa, ¿cierto? ¿Cómo sale la mariposa? Vuela. ¿Tú quieres volar? Libertad. La mariposa, ¿qué significa? Libertad. En la que tú puedes mirar, ver, observar. Y la mariposa es la que se reproduce. La mariposa es la que hace todo bien, porque pasa de florcita en florcita, ¿cierto? Con el polen. ¿Y qué hace? Da un beneficio a las flores, ¿cierto? Da un beneficio que se alimenta del néctar y al mismo tiempo poliniza. O sea, da mucho fruto a la mariposa. ¿Usted quiere dar fruto para Dios? Entonces es tiempo de cambiar la manera de pensar y que comience a producirse en nosotros la metamorfosis, de cambiar de tinieblas a luz admirable, de cambiar de manera de pensar. Si ya lo que estaba haciendo antes no estaba bien, ya tengo que cambiar, hermano. Pero yo tengo que cambiar. Si no, hermano, nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Yo le pregunto a usted, ¿hay cosas que tenemos que cambiar o no? Amén. Así que yo le voy a invitar para este martes. El que quiera venir, no obligo a nadie, usted está en libertad, porque yo digo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Yo a usted no le obligo a nada, usted toma la decisión, pero el que tenga oídos para oír a lo que Dios quiere hacer en este tiempo, va a escuchar. Pero Dios está llamando a una convocatoria, a volver el corazón a Él. Busca a Cristo, hermano, busca a Cristo, en Él hay salvación y vida eterna. Él es el único de salud, de vida eterna. Y el único que tiene poder para solucionarte los problemas. Ni el pastor, ni mi oración, nada. A veces nosotros oramos por los hermanos y siguen enfermos. ¿Por qué? Porque tú tienes que cambiar. ¿Cuándo tú te sanas? Cuando tú comienzas a establecerte en lo que Dios quiere en tu vida. ¿Entendió? ¿Qué le dijo al hombre paralítico? Tus pecados te son perdonados, ¿cierto? Ve y no peques más. Porque las causas de la enfermedad muchas veces son los pecados. Soy demasiado irascible, por eso me enfermo el estómago. Me cuesta perdonar, por eso después me enfermo los huesos. Es que, hermano, Dios es fiel. ¿Qué es lo que nos dice en Proverbios 3? Teme Jehová y apártate, ¿cierto?, del mal. Y será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La mejor medicina, temor a Jehová. Apartarte del mal camino. Dejar de pecar, hermano. Buscar a Dios, Él es tu fuerza, tu escondedero, tu refugio. Yo no sé cuántos de ustedes quieren realmente pedirle a Dios un genuino arrepentimiento. Yo lo que estoy invitándolos ahora es a volvernos a Dios a través de la palabra, pero dice acá en Romanos, que yo creo que eso fue lo que Dios más me atrajo hacia Él, que en Romanos dice, tu benignidad me guió al arrepentimiento. Dios ha sido bueno, ¿no? ¿Cierto que Dios ha sido bueno? Entonces, con mayor razón, nosotros tenemos que acercarnos a Él, hermanos, porque Él es un Dios bueno. Y dice aquí la Biblia, te lo voy a buscar, no soy como mi esposo que se lo sabe todo de memoria. Tengo que yo buscarlo, mejor se lo mando por WhatsApp, no lo encuentro, pero dice en Romanos, me parece que es 2, que dice, tu benignidad me guió al arrepentimiento. Entonces yo le quiero invitar a que usted se ponga de pie y vamos a hacer una oración. Y le vamos a pedir a Dios que es tiempo de volvernos a Él. Yo quiero ver un Chile cambiado. ¿Cuántos de ustedes quieren verlo? Yo le voy a pedir la oración a ustedes, que me apoyen en ayuno y en oración.
arrepentirnos de nuestros malos caminos, Señor. Pero dice tu palabra que el Espíritu Santo, tu Espíritu, Señor, es el que nos convence de pecado. Convéncenos de pecado, Señor. Esta iglesia, herederos del reino, queremos ser diferentes, Señor. Queremos este año ver cosas diferentes, pero para ver realmente la manifestación de tu reino, tenemos que estar alineados contigo, Señor. Por eso te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestras maldades, por todas las cosas malas que hemos hecho, Señor. Te pedimos que nos limpie de nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor. Yo le voy a invitar a que usted se dirija a Dios, cierre sus ojos y hable con Él.